Presentamos Enfoque Educativo, un programa de orientación y estudio bíblico enfocado a la familia y el bienestar social, dirigido por el Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Región de Puerto Rico. Y ahora comienza Enfoque Educativo. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Este que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Región de Puerto Rico. Como siempre y cada semana, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de tu programa, Enfoque Educativo, y donde hoy vamos a trabajar, ¿verdad?, un nuevo resumen de tu escuela bíblica, y vamos a estudiar la lección número 6 del leccionario bíblico publicado por la editorial Pentecostal. Para nuestros hermanos que utilizan la guía del maestro, este es el volumen número 49. Y las páginas de estudio de esta lección van desde la página 46 hasta la 53. Y el título de nuestra lección es La oración que agrada a Dios. Estamos todavía, ¿verdad?, estudiando lo que es el Sermón del Monte, ya que el Sermón del Monte tiene, ¿verdad?, muchas facetas y muchos aspectos que toca. Así que estamos dentro todavía de esa sección y vamos a estar estudiando específicamente el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 15. Esa es la base bíblica de estudio. Y la afirmación fundamental dice: Dios no rechaza la oración pública, pero sí las motivaciones que buscan la gloria personal en lugar de la honra de su nombre. Así que vamos a ver hacia dónde nos lleva esta afirmación fundamental, cuál es el desarrollo que tiene esta lección y su temática. Pues bien, mis amados, mire, una de las cosas que más énfasis hizo el judaísmo de los tiempos de Jesús fue tanto, ¿verdad?, en lo que era la práctica de la oración. Tanto así que las oraciones que se hacían en ese tiempo se habían vuelto más o menos, ¿verdad?, un ritual. Lo veían más como un ritual, que había que hacerlo a tal hora, en tal momento, de tal forma, etcétera. Se dice que por la mañana un judío repetía la famosa oración conocida como el Shema, ¿verdad? La palabra Shema en hebreo significa oye, basado en esa expresión bíblica que está en el Antiguo Testamento de oye, oh Israel, Jehová tu Dios, y por ahí sigue, ¿verdad?, todo esa oración, pues conocida como el Shema, pues lo hacían por la mañana y la hacían otra vez en la noche. O sea, era hábito, era costumbre que había que hacerla por la mañana y había que hacerla por la noche. Existía también otra oración formalizada conocida como el Shemoneh Esrei. ¿Y qué era el Shemoneh Esrei? Esa expresión en hebreo significa las 18. Eran 18 oraciones que se hacían para diversas ocasiones. Se hacía una oración si llovía, se hacía una oración por si había luna nueva, si era de día, si era de noche, ¿verdad? Y eran 18 oraciones que se hacían para diferentes momentos. Los judíos fieles de esta época pues hacían las 18 oraciones, no basándose que había que hacer una u otra para X o Y momento, sino que las hacían las 18, ¿ok? Y hacían las 18 cada mañana, las volvían a repetir las 18 cada tarde y volvían a repetirlas cada noche. Y este es el tipo de conducta que Jesús pretende corregir en estos versos que vamos a estar estudiando en esta lección. Antes de empezar con los textos, hacemos una recomendación a todos los maestros, y es que antes de comenzar a explicar los pasajes escriturales, se detengan por unos minutos a considerar el vocabulario que aparece en el leccionario. En este vocabulario en particular, usted va a ver que se mencionan los diferentes conceptos, tanto hebreos
como griegos para hacer referencia a la oración. ¿Por qué? Porque cada concepto de estos hace énfasis en un aspecto de la oración, así que recomendamos que usted se detenga por unos minutitos en la discusión de cada uno de estos términos. Ahora, vamos a la parte 1 que nos habla de la audiencia de la oración, y la sección A nos habla de la falsa audiencia, basado en Mateo 6, versículo 5, donde Jesús dijo: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que Jesús comienza haciendo alusión a las actitudes incorrectas que muchos en su tiempo tenían en la oración. Además de lo mencionado ya en la introducción, la comunidad judía había introducido una segunda falta en su vida de oración. Habían desarrollado oraciones para la luz, para las tinieblas, oraciones para el fuego, oraciones para cuando usted iba de viaje, oraciones para dar buenas noticias, para malas noticias, entre otros. O sea, que ellos habían desarrollado una forma muy ritualista donde tenían oraciones para todo tipo de cosas y para todo tipo de momentos. Eran como fórmulas ya preestablecidas de cómo se debía orar en X o en Y momento. Su intención original era llevar todo aspecto de la vida a la presencia de Dios. Sin embargo, al hacer oraciones prescritas, esto pues socavaba ese propósito, ¿verdad? La intención al principio pudo ser buena, pero la práctica hizo que esto se volviera un ritual y perdiera su esencia. Otra falta estaba en apreciar las oraciones largas. Ellos creían que la santidad y la eficacia de la oración estaba en proporción directa con su tamaño, ¿verdad? Como el que piensa que si usted oró una hora, pues su oración fue más escuchada que el que oró media hora, ¿verdad? Así que, y así pensaban muchos judíos en los tiempos de Jesús, que mientras más larga fuera la oración, pues mejor iba a ser escuchada y más santa iba a ser la misma. Jesús inclusive advirtió que los escribas hacían largas oraciones. ¿Dónde lo dice? Pues les recomiendo que vaya a Marcos capítulo 12, versículo 40. Ahí hace alusión a estas largas oraciones que hacían los escribas. Se dice que los antiguos rabinos sostenían que mientras más larga la oración, era más probable que fuera oída y escuchada por Dios. Esto hacía, ¿verdad?, o provocaba que la verborrea, ¿verdad?, este intercambio de verbos se confundiera con propósito y que la longitud de la oración se confundiera con sinceridad. Así que eso es importante que lo entendamos. Lo largo no determina, ¿verdad?, cuán sinceros somos en nuestra oración. Una falta adicional es señalada por Jesús en este capítulo que estamos comenzando a leer, y era el de las repeticiones sin sentidos, muy parecida a la de las religiones paganas. Lo peor de todas las faltas en el proceso de la oración era la de querer ser vistos y oídos por otras personas, en especial por sus compatriotas judíos. Esta falta era intrínsecamente mala, pues surgía del orgullo y tenía la intención de satisfacer dicho orgullo. La gente oraba para que los vieran, para que dijeran qué bien ora, qué lindo ora, ¿verdad?, esa persona. Y se dice que uno de los más grandes peligros de la vida cristiana es que el viejo yo, el viejo ser humano, ese viejo hombre y esa vieja mujer se vuelvan religiosos. Por eso el apóstol Pablo menciona a aquellos que se visten con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Así que tenemos que tener claro que no existe nada que sea tan sagrado
que Satanás no desee invadirlo. Así que de hecho, mientras más sagrado sea algo, es mayor el deseo del enemigo de las almas de profanarlo, incluyendo la oración. La oración debe ser este mecanismo que nos acerca a Dios. Sin embargo, el enemigo se aprovecha del orgullo humano para que aún la oración dirigida a Dios sea corrompida y sea profanada. Pero con relación a lo que Jesús menciona en ese texto de que ellos aman el orar de pie, no quiero que usted piense que orar de pie es incorrecto. Fíjese que el término que se utiliza en griego para hacer esta expresión de orar de pie es el término griego estotes. ¿Y qué significa estotes? Estotes indica una asunción consciente y ostentosa de la postura. O sea, es la persona que se para mirando a todos por encima del hombro y que obviamente su body language, su lenguaje físico, demuestra orgullo, demuestra prepotencia. Eso es lo que Jesús está criticando, ¿verdad? No vaya usted a decir, no, pues hay que orar siempre de rodillas. Claro, el de rodilla nos ayuda a que si arrodillamos nuestro cuerpo, así debe estar nuestro corazón. Pero pueden haber a veces personas que se arrodillan, pero su corazón está pendiente a lo que está pasando alrededor. ¿Cuántas personas a veces vemos que están de rodillas, pero oran con un ojo abierto y otro cerrado porque están pendientes a todo lo que sucede a su alrededor? Así que lo importante es que la postura del alma, ¿verdad?, sea de humildad y que obviamente si estamos orando de pie, lo hagamos con la humildad de corazón que demanda, no con orgullo ni prepotencia. Ahora, la sección B nos habla de la verdadera audiencia. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Varias cosas queremos sacar de aquí. Primero, que el texto dice cuando ores, lo que nos implica libertad al momento de orar. Jesús no prescribe un ritual de oración, que tienes que orar a tal hora, que tienes que orar por la mañana o por la tarde o en la noche en tal hora. No, cuando ores, cuando tomes la decisión de separarte ese tiempo de oración con Dios, debe ser un momento libre, voluntario, debe salir del corazón. No debe ser algo que lo hagas porque está prescrito. Porque, espérate, son las 6 de la tarde, tengo que orar. No, cuando separes ese tiempo. Así que, y cuando lo hagas, no es cuestión de hacer oraciones prescritas. Y lo que invita a Jesús es a que entremos al aposento. El término griego para aposento es tameion, que significa el lugar más privado posible. Acordémonos que en los tiempos de Jesús las casas, los cuartos no tenían la privacidad que tienen hoy, ¿verdad? Los cuartos estaban casi interconectados unos con otros, así que a veces se usaba el lugar donde se guardaba la comida y allí la gente se encerraba. Así que la idea que trae esto no es que tiene que ser un lugar específico en particular, sino el lugar donde haya mayor privacidad. Entonces, lo que hace este texto es poner en contraste la forma en que los fariseos oraban y cómo debe orar todo aquel que se considera discípulo de Jesús. Y lo otro que nos enseña este texto es que la verdadera oración debe ser íntima. No debe ser una oración para ser escuchado, para que la gente concluya cuán buena o correcta es nuestra oración. Ahora, en la parte 12 nos habla del contenido de la oración. Y en la sección A nos habla del falso contenido. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Pues mire, otra falta que añade Jesús en el mundo religioso de su época era el usar estas vanas repeticiones. Esta expresión viene de un término en griego que se pronuncia batalogeo. ¿Y qué significa batalogeo? Significa decir bata. Esa es la raíz etimológica, decir bata. ¿Y qué significa eso de decir bata? Pues mire,
Este término aparece muy raramente entre los escritores clásicos, del griego clásico, y se ha derivado, hay dos posturas con relación a esto. Se habla de que hubo un rey llamado Batus, el rey Batus, y este rey era característico porque tartamudeaba. También había otro Batus, que no era el rey, sino un poeta. Había un poeta llamado Batus, cuyas composiciones estaban llenas de tautologías. ¿Qué significa eso de tautología? Significa que son repeticiones innecesarias. Así que esta expresión se usó para describir la imitación de sonidos con parloteos y sin sentido alguno que a veces muchos hacían al orar. Muchos líderes en los tiempos de Jesús asumieron una actitud parecida a lo de los gentiles en los cultos paganos. Se utilizaba un sinnúmero de títulos para despertar al Dios al que ellos llamaban. Y a veces sucede, y pasaba en los tiempos de Jesús, de que cuando esta gente oraba, tendía a utilizar todos los títulos conocidos para Jehová para llamar su atención, como si decirle, oh excelso, majestuoso, maravilloso, soberano, omnipotente. Sabemos que todos son atributos de Dios, pero cuando nos acercamos a Dios no necesitamos llamar su atención, ¿verdad? Lamiendo su ojo, como diríamos por ahí, llamándole la atención con toda una retragila de títulos. Eso no es necesario. Simplemente con la actitud correcta del corazón, Dios está presto para escuchar la oración de sus hijos. Y la pregunta que hacemos y que dejamos aquí para escudriñarnos cada uno: ¿cuántas veces nosotros hemos sido culpables de cada una de estas prácticas que Jesús señaló en su época? ¿Cuántas veces posiblemente hemos pecado en nuestra oración? Así que reflexionemos. Ahora, la sección B nos habla del contenido verdadero y nos habla de no hacer vanas repeticiones. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Así que esto nos enseña lo siguiente: orar es de manera sencilla hablar con Dios. En primer lugar, es expresar nuestras necesidades y el hambre que tiene nuestro corazón delante de nuestro Padre Celestial. Dios desea oírnos y desea comunicarse con nosotros más de lo que alguna vez nosotros pudiéramos querer. Si hay alguien que desea comunicación más que nosotros mismos, es Dios con nosotros. Y la oración es darle la oportunidad a Dios de que manifieste su poder. Es acercarnos creyendo que Él galardona a todos aquellos que le buscan. Orar es centrar toda nuestra atención no en nosotros, sino en Dios. Ahora, la tercera división o parte nos habla de la oración de los discípulos, y en la sección A nos habla de los elementos necesarios en la oración. Jesús primero enseña, en primer lugar, a ocuparse de Dios y de su gloria. A veces cuando oramos comenzamos con nuestras quejas, lo que yo llamo típicamente la quejabanza. Pero el Padre Nuestro nos enseña que Dios y su gloria debe ser lo primero. En segundo lugar, nos habla del pan diario, darnos el pan diario. ¿Por qué? Hay que entenderlo en su contexto. En aquella época no habían supermercados donde usted compraba lo que necesitaba para una semana o para la quincena o para el mes. No, todos los días había que levantarse para ver qué iba a comer la familia durante ese día. Y la oración entonces pide darnos el pan diario. También nos habla de la necesidad del perdón. Aunque antes de pedir perdón, ¿verdad? Y es lo que nos está enseñando esto, nosotros tenemos que haber asumido la actitud de perdonar a los demás. Usted no puede presentarse, no es que Dios lo va a perdonar porque usted ya perdonó, es que no puedo venir con un corazón que está corrompido, que está dañado en sus relaciones interpersonales,
Y no puedo dirigirme a un Dios santo cuando acá las cosas no están claras. Yo tengo que haber asumido el perdón por mis hermanos, aún por mis enemigos, para poder venir delante de la presencia de un Dios santo que nos exige que levantemos manos santas sin iras ni contiendas. Cuarto aspecto que resalta la oración es: no nos dejes caer en tentación. El texto original dice: y líbranos del malo o del maligno. Y esto lo que nos enseña es que, porque Dios no mete en tentación a nadie, es que nos ayude, es que dependemos de Él para no caer, porque luchamos contra la concupiscencia de nuestra carne. Más que el enemigo de las almas, hay una concupiscencia. Pablo lo dijo de esta manera: el bien que quiero hacer, ese no hago, y el mal que no quiero hacer, ese es el que hago. Y en la oración nos invita a que le digamos al Señor: Señor, dependo de ti. Dependo de tu Espíritu Santo para no caer en la tentación. Y en conclusión del Padre Nuestro, obviamente estamos resumiendo, el versículo 13 termina con una doxología que aparece muy temprano en la Didaché, ¿verdad? Así que muchos eruditos dicen que esa parte no estaba en el original. Sin embargo, muy temprano en uno de los escritos ya del siglo II en adelante, conocido como la Didaché, pues ya esta doxología estaba incluida ahí, donde se exalta el nombre del Señor. Ahora, en esta doxología final, versículos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire, esta cláusula final de la enseñanza del maestro demanda la capacidad de perdonar y el hecho de otorgar el perdón antes de orar. Jesús está añadiendo en este espacio una gran novedad teológica para aquel tiempo, ¿verdad? No es que nuestro perdón sea el mérito para alcanzar el mismo, ¿verdad? El perdón de Dios. Es que quien entiende la magnitud del perdón recibido mantiene un canal limpio para poder perdonar a los demás. Quien no puede perdonar a otros no ha recibido el perdón de Dios. Cuando hemos recibido y experimentado la gracia maravillosa de Dios, aprendemos a ser como Jesús en la cruz del Calvario. Aprendemos a perdonar. Para ir resumiendo esta lección, varias cosas queremos destacar. Mire, en ocasiones podemos realizar una oración pública y, sin percatarnos, proyectarnos para que otros nos admiren. Pero la oración que agrada a Dios nace de un deseo personal y de la necesidad de dialogar con el Padre Celestial desde nuestra condición de hijos. Eso es importante. La oración no se practica por imposición religiosa, sino por obediencia a las enseñanzas de nuestro Maestro. Nace del deseo de un corazón obediente a las demandas de la palabra. Y ciertamente la oración es un privilegio, es un honor que nos permite Dios de poder conversar con Él. Así que la oración nace específicamente a la identificación que nosotros tenemos con Cristo, quien fue un hombre de oración. La Biblia dice: todas estas cosas fueron escritas para que vivamos como Él vivió. Y sé que son palabras mayores, pero si hay algo que debemos de procurar en nuestra vida, es cada día parecernos a Cristo. Y si Cristo, siendo Dios encarnado, necesitó de la oración, ¿cuánto usted, verdad? Usted y yo mucho más necesitamos de la oración, que somos simples mortales. Así que orar es la consecuencia del anhelo de un corazón que siente necesidad de Dios. Este deseo espiritual conduce y se expresa en oración cuando nadie está presente, pero también se expresa cuando se está en público, en la reunión de creyentes, orando al Padre, no para ser vistos, sino para expresar
su adoración, su alabanza y gratitud en comunidad, porque en el culto no resalta el yo. En el culto somos todos el cuerpo de Cristo. Y ese todo va unido para darle el mejor culto y la mejor alabanza a quien es el único digno de recibirla, nuestro Dios y nuestro Salvador. Y por punto final, el verdadero creyente, el verdadero que ha nacido de nuevo, que ha muerto a su viejo hombre o a su vieja mujer, huye del centro del templo para refugiarse en la intimidad del aposento, donde a solas, donde en el secreto con Dios, derrama su alma delante del Señor que le escucha. Así que el verdadero creyente no busca la ostentación, no busca que lo vean orar en público, busca ser visto por Dios en lo privado. Así que mis amados, no nos da el tiempo para más, pero este ha sido el resumen de esta lección número 6, esperando que haya sido de bendición y edificación para tu vida. Y como siempre, anhelamos que la gracia y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea contigo, con los tuyos, hoy, mañana y siempre. Será hasta la próxima. Bendiciones. EBN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM han presentado Enfoque Educativo. Para sus dudas o comentarios puede escribirnos al correo electrónico tsf@idpmipr.com. Será hasta la próxima semana.